podcast llamado Talento Humano. En esta ocasión vamos a hablar sobre un tema muy importante que suele darse comúnmente en las empresas e incluso en ambientes de trabajo. Bueno, vamos a hablar sobre el acoso laboral. ¿Qué es el acoso laboral? Bueno, en primera instancia, acosar es la acción de perseguir o de ejercer presión sobre alguien de alguna manera. El acoso puede ser discriminación, agresión física, exclusión o hacer pasar vergüenza a alguien. Son muchas las causas por las que puede darse el acoso, pero en este caso es acoso laboral. Entonces es enfocado en las empresas, en el ambiente de trabajo. ¿Cómo se da el acoso en el ambiente de trabajo y las partes que pueden hacer fundamental que esto se dé en las empresas? Hay muchas variables, pero también hay muchas formas de resolver. Entonces el día de hoy vamos a abordar todos los temas. Tenemos invitados especiales que nos van a ayudar contándonos tanto experiencias como pues ayudándonos a saber cómo se resuelven este tipo de acontecimientos. ¿Quién mejor para hablar sobre acoso laboral que Juan Sebastián Marín Toro, nuestro invitado especial, a quien se le hizo acoso laboral en su empresa anterior? Actualmente ya no pertenece a ella y por eso lo tenemos el día de hoy. Va a dar su testimonio real y pues va a contarnos cómo fue esa experiencia, cómo notó que era acoso laboral y por qué decidió decir basta. Hola Sebastián, bienvenido a nuestro podcast. Hola Laura, muchas gracias por invitarme a tu podcast. Estoy muy encantado de estar acá y con ello contar mi experiencia para, digamos, visibilizar el tema que tiene que ver con el acoso laboral, ya que pienso que hay mucho desconocimiento y mucha ignorancia referente a esto. Por ende, me gustaría empezar diciendo o comentando cuál fue mi situación. Anteriormente, en la empresa en la que yo trabajaba o laboraba, el cual no voy a decir el nombre por motivos de discreción, se presentaba el acoso laboral. Y el acoso laboral, como lo decía la señorita Laura, puede estar presentado de muchas maneras, pero en sí la esencia del acoso laboral es, digamos, presionar a esa persona, es ejercer a esa persona, es ejercerle presión a esa persona, es hacerle saber a esa persona que por más de que intente hacer las cosas bien, su trabajo siempre va a ser menospreciado o socavado o por un intento de, digamos, de botarlo a la basura. ¿A qué me quiero referir con esto? En la empresa en la que yo trabajaba se daba la situación de que siempre me gustaba opinar, de que siempre me gustaba dar los puntos a favor y también los puntos en contra. Siempre me gustaba tener todo detallado, pero en muchas ocasiones no solo mis empleadores, sino también mis diferentes compañeros me callaban de alguna manera, digamos, no verbal, sino también con sus expresiones, con su manera de mirarme, con su manera de ser, lo cual me hacía sentir muy cómodo a mí y no me hacía sentir valioso en la empresa, no me hacía sentir como parte de una familia, como parte importante. Y el acoso laboral entonces se convierte en algo mental porque piensas como que ¿cuál es el problema que hay en mí? ¿Será por mi físico? ¿Será por mi personalidad? ¿Será por mi tono de piel? ¿Será por mi sexualidad? ¿Será por diferentes motivos? Entonces digamos que el acoso laboral daña todo, pero en síntesis es un decaimiento mental muy grande, el cual a pocos rasgos es el que yo viví en mi empresa. Exacto, entonces ya se convierte como en algo que no solo es del ambiente laboral, sino que tú vas cargado de todo lo que ejercen, como esa presión que te ejercen en tu empresa, en tu entorno, y sin embargo entonces lo llevas a tu casa de pronto o te empieza a afectar en tu vida normal, y también, o sea, en tu vida cotidiana. Y también querer hacer tu trabajo bien y que te lo impida por las formas en las que También ya mencioné. es importante hacer una aclaración, es que el acoso se puede presentar en cualquier lugar. En este podcast estamos hablando del acoso laboral, entonces se puede presentar tanto en sectores públicos como en sectores privados y como decía Laura, esto básicamente es una manera de hostigamiento, de discriminación y de intimidación hacia la persona que en este caso es Sebastián Marín.
Y también es necesario que se cuente con un personal o alguien capacitado que pueda tratar este tipo de problemáticas y así darles una solución efectiva. Bueno, para eso tenemos entonces a nuestro invitado especial, el doctor Villegas, que es profesional en acoso laboral. Él es profesional en todos estos temas y nos va a dar como una perspectiva como más legal sobre cómo se pueden abordar este tipo de temas que son tan comunes y que de pronto las personas que suelen vivirlo no saben cómo acudir a las entidades legales o cómo salir de ellos, pues porque de pronto se sienten encasillados por la empresa o porque van a perder el trabajo, por miedo a quedar desempleados. Entonces, para eso tenemos a nuestro invitado especial. Bien, Juan Diego, bienvenido. Muchas gracias, Laura, por la invitación. También agradecerle a Juan Sebastián por estar aquí presente compartiendo su testimonio de vida. No, a ustedes. La verdad, te admiro. Te reconozco porque no todas las personas tienen la capacidad de estar en un programa contando su historia de vida, ya sea porque o les dé vergüenza o les dé miedo que llegue a los oídos de las personas que lo hicieron sentir mal en su momento, a sus antiguos jefes. Entonces, la verdad, me parece sumamente valioso que tengas la valentía y el coraje y que te sientas así de seguro como estás aquí contándonos tu testimonio de vida. Es algo que, perdón por interrumpirte, Juan Diego, también que te arma de valor porque te dices a ti mismo, no merezco esto y no tiene por qué pasarme esto. Que entonces, ¿qué soy yo como persona y cómo le aporto a la empresa? No solo personalmente, sino también productivamente. Entonces, gracias por tu consideración. Exactamente. Honestamente, este tipo de situaciones en pleno siglo XXI ya no deberían de presentarse, principalmente porque estamos en una sociedad muy avanzada y en una sociedad muy abierta, en la cual todos somos libres de compartir nuestros puntos de vista, de expresarnos como deseamos, de vestirnos, de tener un lenguaje, una sexualidad, la cual ninguna persona tiene por qué entrar a juzgarla, ni tampoco entrar a juzgar nuestra forma de pensar. Ahora tú exponías el caso de que te sentías atacado o que te sentías que tus compañeros no valoraban tus opiniones, sea por X o Y motivo. La verdad, este tipo de cosas son muy bajas porque tú aparentas ser un muchacho que realmente se interesa por lo que hace y que realmente sabe lo que quiere para su vida y que le busca una manera de, con sus conocimientos, aportar al beneficio de la empresa y al beneficio de la sociedad. Entonces, a nivel personal y según en base a mis estudios, este tipo de situaciones no se deben de presentar en una empresa, pero suele pasar y muchas veces asocia el acoso laboral con así como cuando por debajean a los operarios o cuando los agreden físico o verbalmente. No, el acoso laboral se presenta también muchas veces, tal y como tú lo decías, cuando no se valora el trabajo de la persona, cuando se menosprecia o cuando sus mismos compañeros de trabajo los mandan a callar o le hacen la mofa cuando llega el momento de opinar. Ese tipo de acciones tienen vías legales, las cuales ya te voy a mencionar, y hay unos organismos a los cuales tú puedes acudir para afrontar este tipo de situaciones. Perdona interrumpirte, Juan Diego, pero tú siendo un especialista en este tema, ¿qué consejo le podrías dar a Sebastián para así enfrentar el acoso laboral si lo llega a presentar en otro momento? Primeramente, Sebastián, lo primero que yo te puedo decir es que no vayas a perder la cabeza, no te vayas a ir a agredir a las personas, ni vayas a reaccionar de una forma de la que tú no debes, porque así tú desees reaccionar de una forma no deseada, ese tipo de acciones tienen repercusiones y van a ser legales, y esto va a dañar primero tu imagen personal, segundo va a dañar tu vida laboral y posiblemente termines en la cárcel y privado de la libertad por reaccionar a una acción que obviamente es injusta, pero que hay otras vías para tratar de abordarlas. Y ahora bien, las vías a las cuales tú puedes acudir son las siguientes. Tú puedes acudir primeramente a los inspectores municipales de policía. Tú puedes comentar tu caso y ellos van a designar a un inspector de trabajo competente para ir a indagar tu lugar de trabajo y conocer puntualmente cuál es tu situación y cómo está tu entorno laboral y el motivo por el cual tú te estás sintiendo atacado o estás sintiendo que vulneran tus derechos como persona y que no valoran tu trabajo en una empresa.
También puedes acudir a la Defensoría del Pueblo y de la Defensoría del Pueblo, si la persona a la cual te estás basando, principalmente tú, si resulta ser un servidor público, puedes acudir al Ministerio Público o a una entidad de control respectiva para comentar tu caso y buscar a un personal altamente capacitado que te colabore y te ayude a informarte más para ver qué otras vías legales, sin necesidad de acudir a una agresión física o verbal contra tus compañeros o tus empleadores, y de esta manera te ayuden a solucionar dicho problema. Yo sí tengo una pregunta y es la siguiente. Según tengo entendido, o pues como que lo que se escucha normalmente es que en las empresas debería haber un comité para regular todo esto y para como que primar sobre todo los derechos de los trabajadores y que estas cosas no sucedieran, que ningún trabajador tuviera que pasar por el problema o como por el trauma de verse vulnerado, de verse acosado. Primera vez, entonces, ¿sí existía en tu empresa actual un comité en el que se cuidaran los derechos de los Y trabajadores? abordando la pregunta de mi compañera, se podría, o sea, tú me podrías decir si de pronto en algún momento recibiste alguna capacitación por parte de la empresa sobre el acoso laboral. Bueno, realmente para responderle a las dos en conjunto, me infortuna decir que no, lastimosamente no hubo ninguna medida correctiva ni ninguna medida preventiva referente a todo lo que tiene que ver con el acoso laboral. No se tiene ningún comité, no se tenía ningún comité preestablecido ni nada, y esto es muy triste porque aunque la gente que nos escuche piense que esto es normal, no tendría por qué ser normal, porque actualmente, si bien es cierto que todo inicio de una organización tiene como fin el ánimo de lucro, también debe de pensar en las personas que hacen parte de ese proceso, de esa misión, de esa razón de ser, y con ello entonces tratar de que haya una calidad humana en la empresa y dentro de ella, mediante lo que tú comentabas frente a capacitaciones o lo que tú decías frente a digamos, diferentes comités. Entonces, que el empleado no piense que haya una productividad en una persona solamente, sino que hay algo que la persona produce conforme se siente, conforme actúa y conforme está su ambiente en la empresa. Por último, me gustaría también mencionar que lo que tú dices, Juan Diego, primeramente es muy importante la información. Yo en su momento lo desconocía, ahora estoy más informado. Y también la cuestión es no irse a los extremos. Muchas veces sabemos que hay todo tipo de personas con diferentes, personalidades y maneras de reaccionar, pero el punto medio es la mejor opción. Hay personas que por el desconocimiento se quedan calladas y toleran este tipo de actos, como lo fue en mi caso por mucho tiempo. Y hay otras en las que simplemente por querer, digamos, defender sus derechos y no acudir a todos estos organismos que tú mencionabas, incitan a la violencia ellos mismos por querer defenderse y con ello hacer acciones que puedan perjudicarlos más a ellos, cuando lo contrario sería que el empleador o los compañeros presentes sean los verdaderos damnificados. Me parece un tema súper importante porque desde esta área de talento humano, pues como que siempre queremos que prime el ser, la persona, antes que las responsabilidades o todas las variables que pueden haber en una empresa. Siempre queremos que el trabajador se sienta bien, que los empleados se sientan a gusto, que tengan un buen ambiente laboral, que puedan disfrutar de ir a su trabajo, porque es que, a ver, no es solo ir al trabajo, sino como disfrutarse de su ocupación, disfrutar de su oficio, y pues, o sea, estas cosas simplemente salen de contexto y no deberían pasar, no deberían pasar. Y también me gustaría aclarar que muchas personas no denuncian esto por temor, Por miedo, exacto, de pronto que den alguna mala referencia a ellos y que en otra empresa no los vayan a contratar, o se sienten intimidados, se sienten hostigados, y por ende muchas personas que sufren acoso laboral, como lo sufrió Sebastián, les da miedo denunciar, les da miedo hablar sobre el tema. Entonces es como perder el miedo y
y denunciar porque es una situación Hacer que... valer tus derechos al fin y al cabo Exacto, como la es persona verdad. que eres y el respeto que necesitas. Incluso hay muchas prácticas, siento yo, que no se tienen contempladas o que las personas como que en su diario vivir no contemplan como acoso laboral. O sea, el acoso laboral es tan amplio, desde el hecho de que tus compañeros te acosen o tus propios jefes, hasta el hecho simplemente de decirte no trabajas más hasta hoy porque estás embarazada y punto. O llega O un te nuevo remueven de tu jefe y te cargo. remueven de tu cargo, entonces esas cosas no deberían pasar y la gente, pues es bueno que estemos haciendo este podcast precisamente para que esta información llegue a más personas y puedan estar como más enteradas de pronto porque pueden estar siendo víctimas de acoso laboral, incluso no saberlo. Entonces esto precisamente nos permite llegar mucho más lejos y como crear la conciencia de las personas y sobre todo la información necesaria. Exactamente, Laura. Tal y como tú lo dices, todas las personas tenemos el derecho de tener un ambiente laboral digno. Entonces, a las personas no tiene por qué darles miedo entrar a denunciar este tipo de casos, porque no están entrando a formar una repercusión y a formar discordias con sus empleadores o con sus compañeros. Simplemente están entrando a pedir respeto por ellos mismos y por sus empleos. Entonces este es un punto muy importante y la razón por la cual uno debe de primar ante todo el sentirse uno cómodo en una empresa y el tener derecho a un ambiente laboral digno. No, muchas gracias, la verdad, qué retroalimentación tan significativa y tan buena para todas las personas que nos puedan llegar a ver, porque eso es algo que pasa mucho más común de lo que se piensa. Y la verdad es que muchas gracias, doctor Villegas, muchas gracias, señorita Pereira, y muchas gracias, señorita Laura, por brindarme este espacio y, digamos, contar mi experiencia y servir para futuros casos o, digamos, futuras... Para ayudar a la gente que Exacto. está bien. Muchas gracias a ti, Juan Sebastián, por compartir tu testimonio de vida también. Muchas Listo, gracias. entonces con esto vamos por finalizar la sección de hoy. Creo que fue una sección muy productiva y espero entonces que nos podamos ver en un siguiente podcast de talento humano para abordar más temas de las empresas que pueden pasar comúnmente. Muchas gracias.